Para poder simular el circuito RC, tenemos que añadir ciertos elementos aparte de nuestra resistencia, nuestro condensador. Hemos adicionado un voltímetro y hemos adicionado la batería y un switch que nos permite cambiar la polaridad de la corriente o del voltaje. En este caso, con el movimiento del mouse podemos cambiar el sentido de la corriente. Vamos a empezar a simular el circuito. Vamos a empezar con el circuito descargando el condensador. En este momento se encuentra nuestro condensador descargado. Lab Center Proteus nos permite animar los cables, digamos, en donde se encuentran las conexiones, y nos permite animar también el condensador, y tenemos un voltímetro. Al moverle el switch hacia el lado del positivo de la batería, vamos a ver cómo la corriente cambia de sentido y empieza a cargar al condensador hasta que llega a 100. La razón por la que usé 100 voltios de corriente directa es para asociar 100 con 100%, o sea que 100% de la carga, 100 voltios, para no tener que hacer muchas calculaciones de porcentaje de carga. Entonces en este momento nuestro condensador se encuentra totalmente cargado, como lo podemos ver aquí, y nos muestra que el voltaje entre el del condensador y la tierra es de 100 voltios. Cuando movemos el switch a la posición de descarga, que sería esta, la posición de descarga, el condensador se descarga a través de la resistencia. O sea, siempre el condensador se descarga a través de la resistencia o se carga a través de la resistencia. Entonces sería, este es el circuito. A través de la batería, viene el voltaje de la batería, hasta que el condensador se carga hasta equilibrarse con el voltaje de la batería, hasta 100. Y cuando procedemos a su descarga, entonces el condensador se descarga a través de la resistencia por tierra y llega a un valor de 0. Como podemos ver, ya no hay corriente, ya no hay flujo de corriente a través del cable. Este sería el cable. Y así lo podemos seguir simulando hasta que podemos ver cómo la corriente va pasando a través del condensador. Aquí podemos ver que la batería sigue suministrando corriente porque estamos alimentando el voltímetro, o sea que nos sigue marcando aquí que pues sí va a haber un flujo de corriente muy pequeña porque el voltímetro pues consume esa corriente. Y si volvemos a descargar el condensador, entonces tenemos que la corriente va en el sentido opuesto, y en este momento no hay corriente porque estamos conectados a tierra directamente, por eso no hay corriente, como sucede en el caso cuando se está cargando el condensador. Aquí queda el condensador totalmente cargado, pero existe una pequeñísima corriente que va a través del voltímetro. Perfecto. Vamos a la siguiente sección. Gracias a la facilidad que Lab Center y Proteus nos brinda en la utilización de diferentes instrumentos, he conectado un osciloscopio de 4 canales a nuestro circuito RC. Con este osciloscopio podemos ver gráficamente cómo se comporta el valor de los voltajes con respecto al tiempo. Entonces vamos a empezar con el condensador en la parte de descarga, y luego vamos a mover el switch a la parte de carga. Empezamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro osciloscopio digital que tiene 4 canales: canal A, canal B, canal C, canal D. El canal C, canal D y el canal B los hemos apagado para solamente tener la interacción del canal A.
Entonces en este momento podemos ver que nuestro voltaje está por debajo, y cuando procedemos a la carga y luego a su descarga, y si hacemos así, carga y descarga, la carga y la descarga, carga y descarga. Entonces podemos ver en la pantalla del osciloscopio cómo nuestro voltaje cambia con el tiempo. Podemos ampliar un poquito la escala si queremos ver un cambio de mayor. Pero ahí podemos observar cómo se grafica su señal con el uso del osciloscopio. Entonces vemos que el condensador carga y descarga, y notamos que su carga y su descarga es de forma exponencial. Eso es lo que nos interesa, esa carga exponencial y descarga exponencial, es la que vamos a analizar en este video. De nuevo estamos aquí en la parte en donde vamos a explicar el proceso de carga del condensador en el circuito RC. Vamos a ampliar esta parte aquí un poco, que se vea visible. Perfecto. Entonces tendremos, y quitemos esto de aquí para que no nos fastidie. Perfecto. Entonces tendremos que aquí tenemos el circuito donde tenemos su resistencia y el condensador, y en este caso podemos ver que la corriente pasa a través de la resistencia, viene a través del condensador, completa su circuito a través de tierra y sigue en el proceso de carga el condensador a través de la resistencia, pasa por el switch y sigue a través de la resistencia y carga el condensador. Aquí tenemos la conexión en este punto que sale hacia el osciloscopio. Entonces, de aquí vamos a graficar el comportamiento de la carga, cómo se carga ese condensador usando el osciloscopio. Perfecto, entonces vamos a cerrar esta parte de acá y borramos esto. Borramos lo que hemos hecho aquí, la parte del osciloscopio. Muy bien. Y explicaremos ahora cómo se comporta el osciloscopio. Para entender un poquito el osciloscopio, tendremos que gráficamente nuestro osciloscopio se vea acá. Entonces, de aquí es cuando empieza. El condensador está totalmente descargado, lo que llamamos está a 0%. Él se va cargando, pero de forma exponencial, hasta que llega a un valor de carga del 100%. ¿Sí? El condensador carga de forma exponencial. Hay que tener mucho en cuenta. La carga se hace de forma exponencial, como podremos ver en el siguiente paso. Como vimos
anteriormente vimos la parte de la carga y la descarga. Entonces en este momento, cuando el condensador se encuentra totalmente cargado, vamos a empezar descargándolo, y en este caso descargamos cuando cerramos nuestro interruptor y el condensador empieza a descargarse a través de la resistencia y completa el circuito yendo por el switch a través de tierra y completa su ciclo de descarga. Cuando analizamos esto en el osciloscopio, vamos a observar cómo esto se graficaría en el osciloscopio. Vamos a borrar esto y vamos a agrandar nuestro osciloscopio. Entonces en nuestro osciloscopio nos podemos dar cuenta que empezamos desde este punto en donde estamos 100% con su carga, y de nuevo vemos cómo se descarga de forma exponencial hasta obtener un valor del 0% de su carga, y volvemos, decimos descarga de forma exponencial. Entonces esta descarga de forma exponencial la vamos a entender en la siguiente parte. Por ahora pues nos hemos dado cuenta cómo el osciloscopio nos grafica el voltaje contra el tiempo, porque esto es, de nuevo, es voltaje. En esta parte tenemos voltios, y en esta parte de abajo, en esta graficamos el tiempo. Tendremos que aquí graficamos los voltios contra tiempo. Perfecto. Bueno, en esta parte vamos a explicar matemáticamente la función de la descarga del condensador. La razón por la que me gusta explicar primero la descarga del condensador es porque la ecuación que describe la curva es una ecuación más sencilla que la de carga. Ya nos daremos cuenta. Empezaremos primero explicando nuestra gráfica. Esta sería la parte matemática de nuestra gráfica que vimos en el osciloscopio de la forma en que se descarga. Entonces, cuando empezamos en este punto, que es cuando está el condensador a su máxima carga, que sería 100% de la carga, y como explicamos, se descarga de forma exponencial hasta que llega a su nivel del 0%. Entonces, en su 0% es cuando está totalmente descargado el condensador. La forma en que se describe la ecuación exponencial es una función, en este caso llamaríamos de x, la función de x en general, porque este es el eje de las x, sería este sería nuestro eje de la x, y aquí estaría nuestro eje de la función de x. Entonces lo que vamos a hacer es la función de x es igual a una constante k multiplicado por 1 sobre e a la x. Entonces esta es la función de e a la x, y vamos a analizar esta función a diferentes valores. En este caso los valores sería el valor de 1 cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4,
y cuando X vale 5. ¿Sí? En los circuitos RC no se evalúa cuando X vale 6 y de ahí en adelante solamente se evalúa hasta el número 5 y por supuesto cuando X empieza en el 0 para función de X a 0, para función de X cuando vale 1, para función de X cuando vale 2, para función de X cuando vale 3 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, sabiendo que esta es nuestra función que define la descarga del condensador. Esta es su forma regular en función de X. Muchos de ustedes se preguntan, pero si estamos hablando de X, pero es en función del tiempo. Vamos a hacer un reemplazo después, pero primero tenemos que entender su comportamiento como si fuera una función algebraica regular, exponencial. Entonces, para este ejemplo, como hemos asumido que K es una constante, entonces para nuestro ejemplo vamos a asumir que K es igual a 100. Y de ahí tabularemos los diferentes valores para X cuando X vale 0, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3, cuando X vale 4 y cuando X vale 5. Son los valores que se van a tabular, que son los valores importantes en los circuitos RC. Entonces, como veíamos anteriormente en nuestra gráfica, nos hemos quedado acá que decíamos que para nuestro condensador que se encuentra cargado al 100% y se va descargando se va descargando con el tiempo, pero dijimos que íbamos a usar esto como una ecuación de tipo algebraico por este momento y vamos a evaluar esto en el eje de las X primero, en el eje de las X, y evaluamos esto como una función de X. Entonces, para evaluar la función de X, que es igual a la constante K, que multiplica a 1 sobre E a la X. Entonces, habíamos asumido que K tiene un valor de 100, y recordemos que la constante E tiene un valor de 2.7183. 2.7183. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tabular, dependiendo de los valores de X, vamos a encontrar los valores de X y tabularemos los valores de F de X para diferentes valores, empezando por el 0. Entonces 0, si hacemos aquí F de 0, ¿qué tendremos? Tendremos que es 100, vamos a poner esto aquí 100 por 1, pues da 100, sobre E a la 0. Recordemos que cualquier número elevado a la potencia 0 nos va a dar 1. O sea que en este caso F de 0 sería igual a 100. Y que exactamente coincide con lo que tenemos acá, que para F de 0 es 100%. ¿Sí? 100%. Ahora tabulamos para X igual a 1. Entonces decimos que F en función de 1 es igual a 100 por E a la 1, que sería igual que 100 dividido por 2.7183. Cuando hacemos la calculación, eso nos da un valor de 36.79. 36.79, que será nuestro valor de 36.79.
tabulamos para x cuando x vale 2. Hacemos la misma para f de 2, que será igual a 100 dividido por e a la 2 o e al cuadrado. Y al hacer la función matemática nos da 13.53. 13.53 y ese valor lo tabulamos acá a 13.53. Venimos aquí para x igual a 3, eso hacemos exactamente igual. F de 3 es igual a 100 por e al cubo. Y eso nos da 4.98. 4.98. Ese valor lo tendríamos aquí en nuestra tabla de tabulación a 4.98. Ahora para 4, entonces sería f de 4, tenemos que es igual a 100 por e a la 4. Y eso nos da 1.83. Y ese valor lo vamos a entrar aquí al 1.83. Y el último valor, como dijimos, que sería el 5, sería f de 5, que sería igual a 100 dividido por e a la 5. Y eso nos da un valor total de 0.67. 0.67. Y ese valor lo tabulamos aquí a 0.67. Entonces, ¿qué tendríamos? Que para x igual a 0 tenemos 100%. En este caso 100%. Para 1 tenemos un valor aquí de 36.79. Para 2 teníamos un valor de 13.53. Para 3 tenemos un valor de 4.98. Para 3, 4.98. Para 4 tenemos un valor de 1.83. Y para 5 un valor de 0.67. Y ya, como dijimos, no evaluamos más nada. Solamente llegamos hasta estos valores. Entonces, de esa manera se evalúa la ecuación exponencial de la descarga. Perfecto, ahora vamos a explicar la función que describe la carga del condensador. Entonces, como podemos ver, la función que describe la carga del condensador sería una función, de nuevo, una función en x, una función en x, pero es una función de x, es lo que se grafica de x. Y volvemos a asumir lo mismo, que la constante k es igual a 100, y partimos ahora del principio de que el condensador se encuentra descargado 0. Estamos a 0% de carga y se va a ir cargando gradualmente a medida que va pasando el tiempo. Vamos a analizar los 5 puntos importantes de la ecuación. Entonces, y esta ecuación es de forma exponencial y empezamos de su carga 0, que sería 0 carga, y va incrementando exponencialmente hasta que llegaría a un valor del 100% de su carga. Aquí en la escala tenemos que f de x sería, en este momento, sería el 100%, de 0 a 100%. Y de nuevo vamos a evaluar cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3,
cuando x vale 4 y cuando x vale 5. Y esta es la ecuación que representa la carga del condensador. En esta parte vamos entonces a explicar la función de que sería la carga del condensador. Y como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a tabular los diferentes valores para 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4 y cuando x vale 5. Y recordemos que k, que es nuestra constante, es 100. Entonces vamos a decir que la función que representa nuestra carga es igual a la constante 100 que multiplica a 1 menos 1 sobre e a la x. Y volvemos a recordar que e es igual a 2.7183. 2.7183 y vamos a tabular, en este caso, los valores de x y los valores de f de x. Entonces, para x igual a 0, que sería aquí x en 0, tendremos que f de 0 es igual a la constante 100 menos 100 dividido e a la x, que sería e a la 0. Esto nos da un valor de 0. Este sería 0, 0 carga, 0 carga. Entonces, al principio está descargado. Para x igual a 1, tendríamos que f de 1 es igual a 100 menos 100 sobre e a la 1. Y eso es igual a 63.21. Y lo pondremos acá, 63.21. Para x igual a 2, sería f de 2, que es igual a 100 menos 100 dividido e a la 2 o al cuadrado. Y eso es igual a 86.47. 86.47. Sería aquí 86.47. Para x igual a 3, sería entonces f de 3, que es igual a 100 menos 100 dividido e a la 3 o al cubo. Y en este caso nos da 95.02. 95.02. 95.02. Y para 4 tendríamos f de 4 es igual a 100 menos 100 dividido e a la 4. Eso nos da un valor de 98.17. Sería 98.17. Y para 5 sería f de 5, que sería igual a 100 menos 100 dividido por e a la 5. Eso nos da un valor de 99.33, que
que lo tabulamos aquí, 99.33. Y nos quedan tabulados los valores de 0 a 5. Entonces, podemos poner aquí nuestra gráfica, que para 0 sería 0%, para 1 tendríamos que es 63.21, para 2 sería 86.47, para 3 sería 95.02, para 4 98.17 y para 5 99.33. Esos son los valores más importantes para la ecuación de carga del condensador. En la parte anterior vimos el comportamiento de la función de manera matemática, de manera algebraica, y cómo se representa. En los circuitos RC, existe una constante de tiempo que se ha determinado ya por muchos años y en la cual no voy a explicar de dónde sale su valor. Entonces, ese se llama la constante tau, y esa constante tau dice que es igual a la multiplicación de la resistencia por el valor del condensador, en donde el valor del condensador está en faradios y el valor de esa resistencia está en ohmios. Y esta es una constante que no tiene valor, es la constante tau, R por C. Entonces, esa constante tau se utiliza para todos los circuitos que usan el circuito RC para medir tiempo, porque debido a que al multiplicar R por C nos da una constante de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que cuando graficábamos la carga y la descarga de nuestro condensador, si graficábamos su carga de forma exponencial, teníamos que llegábamos a un valor del 100% de su carga, partiendo desde un 0% de su carga. Entonces resulta que esta constante tau, cuando la graficamos, nos va a representar en el eje de la X. Y esa constante tau se utiliza todo el tiempo para su medición. Entonces, si aquí vamos a graficar el tiempo, porque ahora ya no graficamos t, ahora graficamos tiempo, resulta que este valor que habíamos llamado 0, habíamos llamado 1, equivale a tau, a 1 tau, a 2 tau, a 3 tau, a 4 tau y extendamos esto un poco, a 5 tau. A 5 tau. Y este valor sería el del tiempo. Y en este caso graficamos aquí, sería el tiempo. Entonces, para cualquier condensador, sería tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Por eso les decía que solamente se grafica hasta 5 tau. ¿Correcto? Entonces de esa manera se logra hacer la constante RC. Y RC es una constante que es tau. Ahora, ¿qué significa esta constante tau? Que yo puedo tener en un circuito tau, por ejemplo, voy a tabular los valores de tau, los valores de R y los valores de C. Entonces, si tengo que R, por ejemplo, es 10,
ohmios y C son 10 faradios, significa que este valor de tau sería 100. O sea, tau es 100. Pero significa también que tau, si tau es 100, también podría derivar yo el mismo valor de tau cambiando los valores de la resistencia y del condensador, pero que su valor al multiplicarse me dé igual. O sea que podría tener 5 ohmios en la resistencia y 20 faradios en el condensador. O también si quiero obtener el mismo valor de 100, podría tener 20 ohmios en la resistencia y 100 faradios en el condensador. Y obtendría siempre el mismo valor tau. La ventaja de este circuito es que podemos variar de innumerables formas los valores de R y de C, con tal de que si al multiplicarlos me da la misma constante tau. Entonces, y es lo que se utiliza para los circuitos RC. Entonces, y estos son los valores que se utilizan para el uso de los temporizadores. Porque dependiendo de este valor tau, no importa qué valor tenga la resistencia o qué valor tenga el condensador, la gráfica para la resistencia de 10 ohmios y 10 faradios, la gráfica será exactamente igual que para 5 ohmios y 20 faradios, y la gráfica será igual que para 20 ohmios y 5 faradios, desde que los valores de tau sean iguales. ¿Correcto? Entonces acordémonos que es la constante de tiempo tau, es una constante T, que es la constante RC. Y lo vamos a ver en los libros de electrónica que hablan de la constante RC. En la parte siguiente vamos a hacer una pequeña modificación a las dos ecuaciones que anteriormente estuvimos estudiando. Retomando el tema de la descarga del condensador, vamos entonces a encontrar su verdadera función basada en voltios y en tiempo. Entonces, para esto nos vamos a valer de unos cuantos reemplazos. Entonces decimos que la constante tau, que siempre es igual a RC. Esa constante tau, ¿sí?, es lo que vamos a usar en nuestro reemplazo. Y nuestra función de x ya no va a ser una función de x, va a ser una función del tiempo, que será igual exactamente a un valor que decíamos que es una constante, pero en este caso esa constante, recordemos que aquí estamos hablando de un porcentaje de 100% cuando está totalmente cargada. En este caso es su voltaje inicial o de carga cuando está al 100%, cuando está al 100% de su carga. ¿Ok? Y cada punto, acordémonos que cada punto, cogimos 5 puntos en nuestro ejemplo de álgebra, ese sería la función del tiempo, sería igual al voltaje del condensador en un tiempo determinado. O sea que este sería el valor para cada valor, sería el valor de C, el voltaje del condensador a estos niveles. ¿Ok? Y habíamos dicho que la constante tau RC es el equivalente de tau, de 2 tau, de 3
tau, de 4 tau y de 5 tau. Y que esa constante será siempre el valor de R y de C multiplicados. R en ohmios y C en faradios. Entonces esa función, que ya no sería en función de X, sino sería en función de tiempo, se va a convertir en nuestra nueva ecuación. Entonces la función de tiempo Ft sería el valor del condensador, y entonces tenemos que para nueva ecuación el voltaje del condensador es igual a una constante. Pero recordemos que la constante ahora no es K. La constante será el valor inicial de carga del condensador, y ese valor de carga del condensador estará multiplicado por 1 sobre E a la X. Pero en este caso hemos hecho un reemplazo, que así como hicimos el valor de f de t, lo reemplazamos por c. En este caso se reemplaza x, y a x la vamos a volver una función de tiempo, que es la nueva variable, sobre la constante tau. ¿Okay? Que a su vez es igual a t dividido por rc. El nuevo valor de x en mi ecuación ahora se ha cambiado a un valor de tiempo sobre rc. Y esta es mi nueva ecuación para la descarga del condensador. Entonces, de esa manera encontramos los valores. La razón por la que la deducimos anteriormente de esta es porque vamos a encontrar que los valores tabulados, cuando reemplacemos BC para BC, va a ser igual a los valores que encontramos para la función de X cuando K valía 100%. O sea, lo que hicimos fue un análisis más detallado. Pero sí, reemplazamos T en nuestra ecuación, nos va a dar que BC, debido a que BC es una función de tiempo, porque es el voltaje de descarga, entonces nos va a dar para el inicio 0. Tenemos que es un voltaje total, que sería lo mismo que dedujimos de la ecuación anterior, sería el 100%, porque este valor, recordémonos, este valor sería 100% del voltaje inicial. O sea que sería Vc es igual a V0. O sea que no importa qué voltaje tengamos acá, si tenemos 10 voltios, o 100 voltios, o 5 voltios, o 9 voltios, tendremos ese valor original por su porcentaje de V0. Ahora T, cuando T vale tau, o sea que si T es igual a tau, quedaría tau, en este caso sería T es igual a tau, o sea quedaría 1. Tendríamos que es E a la 1. Y ya sabemos lo que es E a la 1, que ya lo tabulamos en nuestra tabla. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es igual. Para T, para tau, entonces de nuestra tabla anterior tenemos que es 36.79. Para 2 tau
tenemos que es 13.53. 13.53, pero de B, en este caso sería el porcentaje del valor de B0, valor inicial de la carga. 3. Para 3 tau es 4.98 el voltaje inicial de carga. Para 4 tau es igual a 1.83 el voltaje inicial, y para 5 tau es de 0.67% de B0. Sí, esto es en porcentajes. Estamos hablando de porcentajes. Este sería 13%, 36.79% de B0. No es 36.79. Esto sería dividido de B0 y esto sería dividido por este voltaje. 13.79%. BC, este sería en porcentaje. Estamos hablando del voltaje en porcentajes. Porcentaje de este. ¿Okay? Entonces ahí estaría tabulado. Entonces el valor igual, venimos a 0, pues tenemos 100% de B0. Aquí tendríamos que sería para 1 tau, tienes que ser el 36%, ¿sí? Que sería 36.79%, pero de este valor, de B0. Y para 2T tendrías que ser el 13.53% de B0. Y así sucesivamente para 3 tau, para 4 tau, para 5 tau y sucesivamente. Ahora completaremos la fase de la ecuación para la carga del condensador. Entonces, recordando de nuevo que la constante tau, que es igual a RC, le vamos entonces a reemplazar nuestra ecuación de nuevo. Ya no va a ser en función de X, sino que esta ecuación la vamos a hacer en función de tiempo. ¿Okay? Y volvemos a recordar que aquí llegará a su máximo, que sería el 100% de su voltaje total de carga, que lo seguimos llamando B0. Será el voltaje máximo. Y de nuevo, estos valores acá seguirán siendo los equivalentes del voltaje del condensador. Y seguimos hablando de que ahora el tiempo será en tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. En donde hicimos el reemplazo, recordémonos que X en este caso es igual a T sobre tau, o que es igual a T del tiempo sobre nuestra constante RC. Y que en función del tiempo la vamos a llamar el voltaje del condensador. Entonces al hacer el reemplazo de esta ecuación en nuestra nueva ecuación en función de tiempo, nos va a quedar que el valor del condensador, de su voltaje, es igual a el voltaje inicial, B0, que sería el voltaje de carga, el voltaje de la batería, a multiplicarle por 1 menos 1 dividido E, pero el valor de X ya no va a ser X, sino que va a ser T sobre RC.
y esta es mi nueva ecuación. Esta es la nueva ecuación que se utiliza y van a verla en los libros todo el tiempo para el circuito RC, para cuando se carga el condensador. Volvemos de nuevo, hablamos de tabular valores para diferentes tiempos. Entonces, en nuestra tabla de tabulación, para un tiempo B, para un tiempo T, y el total de mi voltaje del condensador. Igual, para el tiempo T, al principio, pues está totalmente descargado, sobre ese voltaje, pues sería 0. Que si volvemos a recordar los valores que vinimos hablando anteriormente, pues nos daría esto. Ahora, si vamos a hablar aquí del voltaje de carga, hablemos que es un porcentaje, pero es un porcentaje de V0. Ahora, para T en tau, que sería en este momento aquí, tau, pues venimos a traer los valores de nuestra tabla que ya dedujimos anteriormente, y sería que es 63.21 por el valor de V0. Estamos hablando en porcentajes. En este caso no es 63 veces, sería 63, sería 0.6321 de V0. Ese sería realmente la expresión matemática, pero para hacer entender mejor el problema lo pongo en porcentaje. Y hacemos la misma evaluación para 2 tau. Entonces para 2 tau miramos nuestro valor que se dedujo anteriormente, 86.47. 86.47% del V0. Para 3 tau nos da 95.02. 95.02 de V0. Y para 4 tau nos da 98.17 de V0. Y para 5 tau nos da que es 99.33% de V0. Entonces, cuando volvemos a graficar aquí para tau, entonces nos da que es 63.21% de V0. Y para 2T nos da que 2 tau nos da que es el 86.47% de su voltaje V0. Y así sucesivamente para 3 tau su valor inicial, Y nuestra ecuación, en este momento ya no volveremos a hablar de la función de x, pero hablaremos del tiempo y hablaremos de esta ecuación. Y esta ecuación es la que encontramos en todos los libros de electrónica, pero desafortunadamente los libros de electrónica nunca le hacen el detalle de explicarle. Entonces a veces es un poco complejo. Pero gracias a este video hemos entendido de dónde sale. Espero que en esta parte haya quedado entendido este análisis, porque de esa manera, cuando utilizamos el osciloscopio, podemos utilizar nuestro osciloscopio para determinar los valores de nuestro circuito tau, nuestra constante RC. Voy a mostrar un ejemplo con una simulación para encontrar ese valor. Entonces, en la siguiente vamos a hacer a reemplazar ciertos valores y voy a simular esos valores en el simulador y confirmar nuestra conclusión. Por ahora, entonces, queda terminada esta sección y vamos a hacer la parte de simulación y medida.
Como habíamos hablado anteriormente, tenemos un circuito al que vamos a cargar y descargar a través del circuito RC. Tenemos una batería que se le ha asignado un valor de 10 voltios, tenemos una resistencia de 47.000 ohmios y un condensador de 1 microfaradio. Entonces vamos a hacer, primero que todo vamos a encontrar la constante RC. Entonces para encontrar la constante RC tau, entonces primero vamos a encontrar la constante RC. Entonces la constante RC sería el valor de R, que sería igual a ¿qué? Al valor de R. El valor de R es de 47.000, pero 47.000 es 10 a la 47 por 10 a la 3. Este es el valor de R, que lo vamos a multiplicar por el valor de C, que es de 1 microfaradio, que sería por 10 a la menos 6, porque menos 6 es micro. Entonces tenemos que tau, o la constante de tiempo, es igual a 47 multiplicado, este es 10 a la 3 y este es 10 a la menos 6, nos daría por 10 a la menos 3. Entonces tenemos que tau es el equivalente de 47 milisegundos. El tiempo total, tau, es igual a 47 milisegundos. Este es tau. Entonces, cuando vamos a mirar en un osciloscopio, lo vamos a hacer inmediatamente después de esta, entonces tenemos que es igual. Tenemos que la función t, aquí tendremos tau, aquí será tau, y volvemos a decir que es 2 tau, y 3 tau, 4 tau, y así sucesivamente. Y si vamos a hablar del proceso de carga, entonces sabemos que es de forma exponencial hasta que llega a un valor de V0. V0. El máximo valor es el V0, pero acordémonos que V0 en este caso es igual a 10 voltios, porque esto es V0. Este valor de 10 es V0. Este es V0. Este valor es el máximo valor que puede alcanzar el condensador, que sería de 10 voltios. O sea que V0 es igual a 10 voltios y tau es 47 milisegundos. Cuando miramos en el osciloscopio, vamos a mirar, hay un cursor que nos da el valor del tiempo y vamos a encontrar los valores de tau y 2 tau. O sea que en este caso tendríamos que encontrar a 47 milisegundos y el doble de 47 milisegundos, que sería 2 tau, es igual 7, 7, 14, va 1, 4, 4, 8, más 1, 9, 94 milisegundos. Esto sería 94 milisegundos. Y así sucesivamente seguiremos haciendo las cuentas. Pero por ahora se va a quedar ahí, tau y 2 tau, que son los que más se usan en la electrónica. Bueno, entonces retomamos y tenemos que nuestros valores que previamente habíamos calculado para nuestra resistencia de 47.000 ohmios, para nuestro condensador de 1 microfaradio, encontramos que nuestra constante tau, que es multiplicamos R por C, nos da una constante tau de 47 milisegundos. Ahora, para esa constante tau de 47 milisegundos, vamos a hacer un reemplazo y vamos a encontrar también de que nuestro voltaje V0, también ahora tenemos que recordarnos que nuestro voltaje V0 son 10 voltios. Entonces tenemos que el
voltaje del condensador. Acordemos que esta es la ecuación de la carga. Esta es la ecuación de carga. Entonces acordémonos que esta es la ecuación de carga y esta es la ecuación de descarga en nuestra ecuación acá. Entonces, para encontrar el valor de BC, decimos que BC será igual a B0, que en este caso serían 10 voltios, que le vamos a multiplicar por 1 menos 1 dividido E a la T. Pero ¿qué valor vamos a usar para T? Entonces, en este caso vamos a usar para T igual a tau, que sería 47 milisegundos. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos el reemplazo de T sobre RC, sería T 47 y tau 47 sería E a la 1. Y volvemos a encontrar, haciendo la operación matemática, que BC es igual a 10 multiplicado por nuestro valor, que en este caso sería 63.21, que sería el porcentaje. 63.21 porcentaje sería sobre 100. Entonces el valor de BC será igual a 6.321 voltios. Cuando está cargando. ¿Correcto? Ahora, en nuestro caso de nuestra ecuación de descarga, tenemos que volvemos igual, a decir que el valor del condensador, voltaje del condensador, es igual al voltaje de la batería, que sería 10 voltios, y eso lo multiplicamos por 1 sobre E. Volvemos a lo mismo, eso es algo que repetiremos, se repite constantemente. Sería E a la 1. Y en este caso, acordémonos que estamos usando para 47 milisegundos. Entonces sería igual, el voltaje del condensador es igual a 0.368, lo podemos aproximar, 0.368 voltios por 10 por 10 por 10, o sea que es igual a 3.68 voltios. Esa sería, cuando medimos en el osciloscopio, el valor esperado. Perfecto. Entonces nos encontramos en este momento en el proceso de simular nuestro circuito. Entonces dijimos que teníamos una batería que es de 10 voltios, una resistencia de 47 mil ohmios y un condensador de 1 microfaradio. Hemos conectado el canal A de nuestro osciloscopio al circuito y vamos a proceder a hacer la simulación. Empezamos desde el condensador totalmente descargado. Entonces tenemos que, vamos a mover el osciloscopio un poquito fuera de la pantalla, y aquí, en el momento en que comandamos carga y descarga, podemos ver cómo se activa el circuito. Para capturar, en este momento solamente vamos a capturar el proceso de carga, y aquí tenemos lo que llaman los triggers. Entonces es cuando el voltaje se incrementa. Entonces vemos cómo hemos podido capturar en nuestro osciloscopio el proceso de la carga del condensador. Vamos a medir, en este caso, como habíamos dicho, a 47 milisegundos. Entonces vamos a colocar nuestro cursor a 47 milisegundos. Entonces ahí logramos obtener nuestro tiempo, porque aquí estamos a 47 milisegundos, y vamos a ver en su proceso en donde se intercepta con la línea
la línea de voltaje. Como podemos ver, el voltaje esperado es de 6.31 voltios, que es un valor bastante aproximado, 6.31 voltios. 6.38, ¿sí? 6.31. Y el otro valor al que teníamos que graficar, que habíamos hablado, era a 94 milisegundos, que fue el que hablamos anteriormente, que sería a 94 milisegundos. Entonces, cuando graficamos a 94 milisegundos, venimos otra vez acá, medimos 94 milisegundos con nuestro cursor, 94 milisegundos, y miramos en dónde se intersecta. Y se intersecta alrededor de 8.68, 8.6, que es muy similar a lo que matemáticamente encontramos en nuestras ecuaciones. Y de ahí entonces queda determinado cómo se puede usar con el osciloscopio para encontrar los valores de tiempo y de voltajes. Ahora vamos a hacer en el proceso de descarga. Nos encontramos ahora en el proceso de simular y ver en el osciloscopio el proceso de descarga. Nuestro osciloscopio ya está, en este momento hemos cambiado la posición del trigger y lo hemos ajustado para que nos atrape la señal en un solo shot. Entonces aquí nos atrapó la señal y igualmente vamos a venir a medir como hicimos anteriormente. Entonces usando el trigger, usando el cursor, vamos a encontrar a la posición de 47 milisegundos, a la posición de 47 milisegundos, y vamos a ver en dónde se intersecta. Se intersecta con la curva alrededor de 3.63 voltios, que sería el 36.79%, muy similar. Y también vamos a poner entonces el otro cursor a 94 milisegundos. Entonces el otro cursor 94 milisegundos y vamos a ver en dónde intersecta la curva de voltaje. Entonces en este momento la intersecta a 1.3 voltios. 1.330, 1.333, que coincide de nuevo con el valor esperado de 1.353. Y de esa forma podemos corroborar de que la ecuación sí coincide con la gráfica del osciloscopio. Continuando con nuestro análisis de los circuitos RC, vamos a hablar ahora de un circuito muy interesante, de unos valores muy interesantes que se utilizan cuando usamos el timer 555, como el LM555. Desafortunadamente, a través de los años he visto hay muchos errores y la gente no ha sido capaz de entender cómo realmente funciona el timer 555. Para poder entender completamente cómo funciona el timer 555, tenemos que entender la parte matemática, la parte de su funcionamiento básico. Entonces, estábamos hablando inicialmente de tau. Estamos hablando inicialmente que tenemos en nuestra curva de carga. Entonces, en este sería, estamos hablando de carga o charging en inglés, porque me gusta usar el término en inglés para
para no tener problemas. Ustedes ya lo traducen y lo escriben con su gramática adecuada. Y aquí tenemos entonces igual, tenemos que ese es el tiempo en el eje horizontal, y en el eje vertical tendremos que este sería el voltaje. Sería el voltaje, y vamos a hablar a partir de voltaje V0. Aquí he puesto una escala un poquito diferente, como nos podemos dar cuenta, porque vamos a hablar de tercios y 2/3, porque es algo muy importante para saber. Entonces lo primero que vamos a encontrar es encontrar el valor para 1/3 de V0. Este sería aquí 1/3 de V0. Y para los 2/3, como podemos ver aquí, los 2/3 de V0. ¿Qué sucede con esos? ¿Qué sucede en estos dos puntos básicos? De 1/3 de V0 y 2/3 de V0. Pero lo que vamos a encontrar en la parte interesante es este tiempo, que lo voy a llamar T0, y este tiempo acá, que le voy a llamar T1. Necesitamos encontrar estos dos tiempos, el valor de estos dos tiempos, T0, cuando el valor de voltaje es 1/3 de V0, y T1 cuando el valor de voltaje es 2/3 de V0. ¿Por qué? Porque hay un valorcito acá que se llama delta T, que es la diferencia de tiempo de aquí hasta acá. Este sería el delta T, que es el tiempo que el condensador toma para cargar de 1/3 de V0 a 2/3 de V0. Y este es un valor sumamente importante, porque de estos valores se deriva todo el funcionamiento del timer LM555. De aquí, si no entendemos bien esta parte funcional de su ecuación matemáticamente, no vamos a poder entender, diría que nunca, el funcionamiento de ese circuito básico LM555. O sea que es muy importante entender esta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este problema es encontrar el valor de T0. Pero ¿cómo encontramos el valor de T0 para nuestra ecuación de carga? Entonces, para encontrar el valor T0 de nuestra ecuación de carga, tenemos que recordarnos cuál es la ecuación que define la carga. Entonces tenemos que decir que el valor de voltaje de condensador es igual al valor de la batería, que multiplica a 1 menos 1 sobre E a la TRC. A la T sobre RC. Esta es mi ecuación. Esta es la ecuación básica. Ahora tenemos que encontrar el valor de T0. Entonces, para encontrar el valor de T0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a reemplazar valores. Entonces, para VC, cuando T, para encontrar T0, pues tenemos que reemplazar valores. Y esos valores los conozco. Entonces digo que el valor del condensador, VC, en este caso es igual a 1/3, vamos a ponerlo aquí un poquito, 1/3 de V0, que es igual a V0, que multiplica a 1 menos 1 sobre E. T es la incógnita sobre RC, que es el valor de la resistencia del condensador. Entonces, lo que tengo que despejar es el valor de T. Para despejar ese valor de T, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir y empezar a eliminar los elementos comunes.
Entonces este sería que si este es B0, entonces podemos siempre eliminar B0 y B0 lo elimino y me quedaría aquí que 1/3, pura álgebra, es igual a 1 menos 1 sobre ET a la RC. Aquí lo que tengo que hacer es eliminar diferentes valores y concluir que moviendo los valores de un lado para otro, entonces tendríamos aquí que 1, vamos a pasar el término donde tenemos E, TRC, va a ser igual a 1 menos 1/3, que sería 2/3. ¿Correcto? Y al eliminar estos dos valores, nos queda que si hago los recíprocos de ambos lados, pongamos aquí un punto y coma, me queda que E de RC es igual a 3 sobre 2. Para despejar este valor, lo que tengo que hacer es usar la función logaritmo natural. Entonces aplico logaritmo natural a la izquierda y aplico logaritmo natural a la derecha. Entonces tengo que el logaritmo natural de E, si despejamos aquí, que el logaritmo natural de E de RC va a ser igual al logaritmo natural de 3 dividido por 2, y aplicando las leyes del logaritmo natural, tengo que T sobre RC es igual al logaritmo natural de 3 sobre 2, y T, en este caso, T es igual a logaritmo natural de 3 sobre 2 por RC. Este es el valor de T0. O sea que aquí podemos ponerle que T0 es este valor. Y he encontrado un valor T0. O sea que por este lado ya encontré el valor de T0. ¿Sí? Entonces T0 es el logaritmo natural de 3 dividido por 2 por RC. De forma análoga, vamos a hacerlo para T1. Entonces para T1 vamos a crear esta parte. Voy a borrar toda la parte matemática. Ténganme paciencia, por favor. Ok. Entonces, regresamos de nuevo y vamos a resolver entonces en este caso para nuestro valor. Aquí se nos borró T. Entonces ahora vamos a encontrar el valor de T1. Entonces de la ecuación anterior vamos a reemplazar otra vez de forma algebraica. Entonces tenemos que el valor de BC en este caso sería 2/3 de B0. Entonces 2/3 de B0, que es igual a B0, que multiplica
a 1 menos 1 sobre E a la T dividido por RC. Volvemos, hacemos lo mismo, cancelamos B0, y nos queda que los 2 tercios es igual a 1 menos 1 sobre E a la TRC. De igual manera, hacemos el cambio de la algebraico y nos quedaría que, una vez que ponemos todos los términos a la derecha, a la izquierda, nos queda que 1, vamos a hacerlo completamente, 1 sobre E a la TRC va a ser igual a 1 menos 2. 1 menos 2 tercios, y 1 menos 2 tercios es igual a 1 tercio. Lo hago directamente aquí. ¿Okay? Y aplicamos los recíprocos. Entonces, aplicando recíproco, tengo que E a la TRC va a ser igual a 3. Y aplicamos logaritmo natural a ambos lados, y el logaritmo natural de E a la T RC va a ser igual al logaritmo natural de 3. Despejando, tengo que T sobre RC es igual al logaritmo natural de 3, y que T, en este caso T1, será igual a logaritmo natural de 3 multiplicando RC. Esta es mi ecuación de T1. Esa es una ecuación sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esta ecuación vamos a resolver la diferencia de los dos tiempos, delta t. Entonces ese delta t lo vamos a resolver en la siguiente parte. Aquí vuelvo y hago lo mismo que hicimos con el otro. Vamos a borrar todo este basurita. Ya no necesitamos esta ecuación, sino que necesitamos recordarnos las dos ecuaciones anteriores. Entonces, para recordarnos las dos ecuaciones anteriores, tenemos que decimos que T0, que es lo que nos interesa en este momento, T0 es igual al logaritmo natural de 3 sobre 2 que multiplica a RC, y T1 es igual al logaritmo natural de 3 que multiplica a RC. Ahora, ¿qué es delta t? Entonces, delta t, en este caso, diferencia de tiempo, es igual al valor de T1 menos T0. Entonces, al reemplazar esto, tenemos que T1 es logaritmo natural de 3. En este caso tendríamos que delta de t es igual a el T1, que es logaritmo natural de 3 que multiplica a RC, menos T0. Y T0 es el logaritmo natural de 3 sobre 2 que multiplica a RC. Despejando estas dos funciones matemáticas, nos damos cuenta que logaritmo natural de 3 por RC menos logaritmo natural de 3 sobre 2 por RC. ¿Pero qué es el logaritmo natural de 3 sobre 2? Vamos a ponerlo de diferente forma. Logaritmo natural de 3 que multiplica a RC menos el logaritmo natural de 3, ¿correcto?
Pero la regla de logaritmo dice que el logaritmo de una división es el logaritmo de su resta. Entonces sería menos, en este caso sería, acordémonos que esto estaría entre un paréntesis para poder resolver la ecuación adecuadamente. Logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 2, porque tenemos un símbolo negativo que afecta a esta parte. Y esto se multiplica por RC. Entonces, logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 3 multiplicado por RC, podríamos sacar factor común aquí, que sería RC y RC que multiplique, ¿sí? Pero al sacar el factor común, ¿qué tendríamos? Logaritmo natural de 3, esto lo hago paso a paso para aquellos que no se acuerden mucho de la matemática logarítmica. Lo podríamos hacer directamente, aquellos que están súper avanzados en el álgebra no van a tener ningún problema, menos y menos nos da más, logaritmo natural de 2 y todo esto por una fracción común que sería RC. Logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de 3 se eliminan y nos queda que delta t es igual a logaritmo natural de 2 que multiplica a RC. Esta ecuación de delta t es la base fundamental de los circuitos LM555. Es la base fundamental porque todo el tiempo te la van a estar recordando. Todo el tiempo. Entonces este es el logaritmo natural 2RC. Acuérdate de esta fórmula siempre, delta t. Entonces esta fórmula delta t queda deducida para la carga. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la descarga. Vamos a hallar la deducción de su fórmula, pero para descarga. ¿Ok? Entonces eso será en el próximo video, en la próxima sección. Prosiguiendo con nuestro video explicando el tiempo que demoramos en cargar y descargar el condensador, pero hablando del 1/3 y 2/3 de V0. Continuamos con nuestra explicación. Habíamos dejado anteriormente, habíamos explicado la parte del tiempo que toma en cargar. El delta T es el tiempo que toma en cargar el condensador de 1/3 de V0 a 2/3 de V0. Esta es la parte importante. Es este tiempo que toma en cargar de esta parte de aquí. Ahora vamos a entender la parte de la descarga. Es un análisis similar y vamos entonces a proceder a hacer ese análisis. Ya aquí en el proceso de descarga, entonces tenemos nuestra gráfica. Entonces este sería el proceso de descarga. Proceso de descarga. En ese proceso de descarga, vamos a hacer la misma evaluación. Entonces tenemos aquí que sería 1/3 de V0 a los 2/3 de V0 y por supuesto a los 3/3 de V0, que sería V0. Aquí sería V0. Entonces igual vamos a analizar qué sucede y a este le llamamos T0. Este sería T0. Igual
que es lo que llamamos en el problema anterior, y este lo llamamos T1, y esta distancia de tiempo de t, lo que demora de t0 a t1 le vamos a llamar un delta t, que vamos a descubrir que es exactamente igual, que ese delta t, vamos a poner aquí una nota, que ese delta t es igual al logaritmo natural de 2 por RC. Porque tiene que cumplirse la norma, del condensador, que para el mismo circuito RC los tiempos deben ser iguales, acordémonos. Entonces en eso se basa. Pero aquí lo que vamos es a llegar a la conclusión, a demostrar de que este delta t es exactamente igual para la carga y la descarga. Lo que toma de 2/3 de V0 a 1/3 de V0 en la descarga es igual, pero en la carga. Entonces tomamos que esos serían esos dos valores. Entonces, de la ecuación, nos recordamos la ecuación para la descarga, en donde decimos que la ecuación de descarga es igual a BC, que es igual a B0, que multiplica a 1 sobre E TRC. Esta es una ecuación, BC. Pero conocemos los valores de 1/3 de B0 y para 2/3 de B0. Entonces empecemos con los valores de 2/3. Entonces el valor de BC en este caso sería 2/3 de B0, que sería igual a B0 multiplicado por 1 sobre E TRC. Y eso nos daría que si elimino B0 a un lado, me queda que 2/3 es igual a 1 sobre E TRC. Y si sacamos los mismos, los recíprocos, y le aplicamos su logaritmo, nos queda en este caso que T0 es igual al logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2 multiplicado por RC. En este caso sería T0 sería igual a logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 2, y todo esto multiplicado por RC. Esta parte, si la quieren, la pueden hacer ustedes, pero otra vez ya expliqué en la sección anterior todo lo de la parte de los logaritmos. Entonces este sería T0. Ahora para T1, vamos a hacer aquí una divisioncita chiquita aquí. Entonces sería para T0. Ahora, para T1, entonces decimos que en T1, que sería que 1/3, entonces ahora tenemos aquí que 1/3 de B0 sería igual a B0, que multiplica al factor común de 1 sobre E TRC, y de igual manera cancelamos estos dos valores y llegamos a la conclusión de que T1 en este caso es igual al logaritmo natural de 3 RC. ¿Correcto? T1
sería ese valor, y al hacer delta t, que sería igual a t1 menos t0, obtenemos que delta t es igual a t1, que es el logaritmo natural de 3 por RC menos logaritmo natural de 3, que sería esta parte de aquí, pero tenemos el signo menos, menos y menos nos da más, logaritmo natural de 2, y todo por RC, que a la final nos da de nuevo nuestro delta t, que es igual a logaritmo natural de 3, hay que borrar una partecita aquí que no corresponde, sería porque este queda factorizado. Al estar factorizado, entonces estamos bien ahora. Al estar factorizado, entonces ahora sí podemos decir que logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 3 nos da 0, y nos queda que es logaritmo natural de 2 por RC. Y esta, como dijimos anteriormente, es lo que nos da aquí, logaritmo natural por 2, RC. Entonces, en los circuitos, otra vez, temporizadores LM555, es lo que siempre nos van a estar hablando, el logaritmo natural de 2 RC. Y ya hemos entendido esta parte. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablemos del timer LM555, que será la próxima sección, entonces vamos a entender el porqué.